Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saludo. Bueno, aquí empiezo de nuevo a un nuevo video para mi YouTube, mi canal de YouTube y para mi blog, donde escribo sobre diversas cuestiones. Algunas son importantes, otras no. Depende de la persona que las lea. Depende mucho de eso. Pero bueno, hoy día vamos a hablar de una cosa que pasa en nuestro país y yo creo que no sé por qué no puede pasar en otros países. En tiempos de elecciones siempre hay personas, y una gran cantidad de personas que dicen que no van a votar, porque si votan o no votan, ellos siempre van a tener que trabajar. Y esta es una idea profunda que tenemos. De todas maneras, gane el que gane, nosotros estamos obligados a trabajar. No hay otra salida. Si salgan de derecha, de centro, de izquierda, en fin, cualquiera, al final y al cabo nosotros tenemos que trabajar. Y esto no es gratuito, esto es una experiencia más o menos que tenemos todos los que trabajamos, porque también hay gente que no trabaja, que vive del otro. Bien, entonces lo primero que pasa es esto, es que nosotros lo que conocemos, nuestros amigos, parientes, etcétera, siempre han tenido que trabajar, ya sea en el campo, ya sea en la ciudad, en lo que sea, pero siempre han tenido que trabajar. Muchas veces han tenido que estar cesantes, pero ese es un problema que tal vez se puede considerar o no, pero en este caso no. Entonces nosotros hemos visto cada uno a nuestro abuelo trabajar. Nuestro abuelo trabajó, bueno, hasta que murió. Bien, o sea, todos trabajamos. Y en la casa también nosotros hemos visto a las mujeres, a la abuela, a la mamá, en fin, todo el mundo trabajando. Aunque se diga que el trabajo de la mujer no, de casa no vale nada. Es el trabajo de mantenimiento de los trabajadores. De mantener a los trabajadores. Entonces, es una cosa profunda. Es decir, el que gane va a hacer lo mismo. Yo, obligatoriamente, antes y después de la elección, voy a tener que ir a trabajar. De eso no queda una duda, ¿me entiendes? Ni una, porque evidentemente queda así. Claro que a esto hay que ver otras cosas, pero como no tenemos tiempo para analizar, vivimos rápido, apurados, en pagar deudas, y en la escuela tampoco te enseñan esto. No te dicen que tú perteneces a la sociedad, en este caso a la sociedad chilena, 18 millones de habitantes, y que como perteneciente a la sociedad tienes derechos y deberes, pero al parecer solamente tienes deberes y no derechos. Eso es lo que se ve en la práctica. En la práctica se ve todas estas cosas. Entonces, como no te enseñan esto, porque además tienes que saber que eso no lo enseñan en ninguna parte, pero es así, está comprobado empíricamente por todos los lados. La sociedad, si no trabaja, no se reproduce, no se alimenta, no trabaja para alimentarse, para vestir, etcétera, deja de existir como tal. ¿Me entiendes? O sea, la obligación de cada uno debiera ser aportar algo para que la sociedad avance. Entonces aquí vienen cosas que uno no entiende. Uno trabaja, pero no le rinde casi nada. No tiene nada casi. Y otros que no trabajan, ya tienen autos, tienen esto, tienen aviones, tienen todo, tienen de todo. Pero nosotros no. Ese es el problema. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que en la sociedad existen, o existimos, diversos estamentos, yo lo llamaría así, o clases sociales, y que se han apoderado. Hay una manera de dirigir la sociedad, ¿no es cierto?, que es el Estado, que dirige la sociedad, que se han apoderado del Estado, por lo tanto,
Ellos manejan el Estado y lo manejan a su gusto, a sus intereses. Y siempre los trabajadores, y yo hablo de todos los trabajadores, del campo, de la ciudad, técnicos, en fin, todos, la mayoría de ellos no obtiene lo necesario para una vida digna, para una vida real digna, que sea, como dijéramos, pasable, sino que vivimos al 3 y al 4, como decimos en Chile. O sea, vivimos endeudados, encalillados, que pagar esto, pagar lo otro, la fiesta aquí, la fiesta allá, y todas estas cosas que pasan en el país. Entonces, ellos se han apoderado del Estado y por lo tanto dirigen el país y a nosotros nos dejan en nada. Fíjese usted que una cosa que es sorprendente en esta época, digo yo, siempre en los gobiernos anteriores, estamos hablando de Pinochet, digo de Piñera, Erwin, Lagos, el salario mínimo se fijaba en lo que querían los empresarios y el gobierno. O sea, el gobierno conversaba con los empresarios y llegaban a cifras absolutamente pequeñas para aumentar el salario mínimo. Un 2,3%, un 3%. Punto. Y ahí se acababa el asunto. No había más aumento. No había un aumento real de las cosas, porque siempre hay esto de la inflación y de la corrupción. Y usted dirá que no puede confundir la inflación con la corrupción. No, andan por ahí parejitas, de la mano. Andan parejitas la corrupción y la inflación. Bueno, pero en este gobierno del presidente Boris se aumentó en un 25%. O sea, hubo un real aumento de salario mínimo. Que muchos dicen, no, pero es que no, de todas maneras no alcanza. Claro que no alcanza. Pero a usted le habría alcanzado con el 2,3% o el 3% o el 4%. Habríamos quedado en la miseria. Solo este gobierno se preocupaba de estas cosas, entienda. Este gobierno, no otro. Y así podemos seguir sacando cuentas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comprender que pertenecemos a la sociedad chilena, y que por lo tanto tenemos derechos y deberes. Pero los derechos que tenemos no son nuestros, no han sido concedidos y estamos como siempre. Por ejemplo, el derecho a la salud. El derecho a la salud es una bicoca, un cuento, un timo. El derecho a la educación, otro asunto igual. Niños, hoy día, porque los niños realmente tienen una gran capacidad, una inteligencia, una rapidez mental para desarrollar cosas, quedan fuera de la educación, o la educación no es capaz de llenar esas inquietudes que tienen los niños. Esa inquietud que tienen los muchachos y que son capaces de resolver cualquier problema. No se les fijan perspectivas a los muchachos, no se les abren horizontes. Bueno, eso, la educación y la salud están mal. Pero también está mal la cosa del trabajo. ¿Y por qué? Entonces ahí es donde tiene que preguntarse el que pertenece a la sociedad, a cualquiera de ellas, tiene que preguntarse el por qué. El por qué no tienen los mismos derechos que todos. ¿A qué se debe eso? E iniciar entonces una asociación con otros que piensan igual para acabar con este sistema. De lo contrario es imposible y no se podrá seguir. Bueno, esos son los problemas que tenemos. O sea, a uno no le explican en la escuela, porque ahora no está de educación cívica como se hacía antes, qué es lo que es la sociedad, qué somos en la sociedad, qué parte tocamos de la sociedad.
¿Y por qué tenemos que trabajar para que la sociedad se mantenga? Todas estas cosas hay que preguntárselas y ver la respuesta. Y las respuestas son una sola. Todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos los mismos derechos. Eso quería decir yo hoy día, plantearle. Y bueno, nos veremos.